Como les decía, pues el mecanismo de acción va dirigido sobre ese mecanismo de producir ese efecto antiinflamatorio, antipirético, analgésico o antiagregante plaquetario, sobre el cual se va a desencadenar pues una inhibición selectiva de la ciclooxigenasa. Y al actuar sobre esa ciclooxigenasa, pues lo que yo deseo desarrollar es pues es un bloqueo para que esta ciclooxigenasa al final también me bloquee las prostaglandinas, y al bloquear las prostaglandinas pues bloqueo todo el efecto del dolor, que es uno de los efectos que se va a desencadenar cuando hay un daño lesivo a un tejido. Ya vimos nosotros que cuando sucede esto pues se activan diferentes mediadores, ¿verdad? De la inflamación, pues y varios mediadores químicos que también se van a ver alterados. Pues bien, hablemos primeramente qué es la ciclooxigenasa. Hay dos tipos de ciclooxigenasa. Hay una ciclooxigenasa de tipo 1 o COX-1. Tenemos la ciclooxigenasa 2 o COX-2. Y una es de tipo constitutiva y la tipo 2 es de tipo inducida. Entonces, ¿a qué se refiere constitutiva? Constitutiva se refiere que esta COX-1 la voy a encontrar en todos los tejidos del cuerpo. Por ende, cuando yo doy un medicamento antiinflamatorio, yo tengo que entender que la mayoría de los medicamentos antiinflamatorios que ustedes conocen como tal actúan sobre tanto la COX-1 como sobre la COX-2. Lo ideal es que un medicamento solo actúe sobre la COX-2. ¿Por qué? Porque miren qué es la COX-2. La COX-2 es una ciclooxigenasa que se activa, es una inducida, o sea, esta se genera o se activa solamente en el sitio donde hay inflamación. Y pues como sabemos, nuestro cuerpo no es que todo el tiempo ande inflamado, nuestro cuerpo se va a inflamar ante una reacción secundaria, ante un trauma, ante un golpe, ante una cortadura, ante una herida. Entonces en ese momento es que ante el sitio de la inflamación se genera la liberación o la inducción de el COX-2. Entonces, cuando yo doy un medicamento, lo que yo voy a hacer es una inhibición selectiva, ya sea de la COX-2 o de la COX-1. En el caso de los medicamentos que ustedes ya conocen, pues la mayoría va a inhibir tanto COX-2 como COX-1. Y como dice aquí, la COX-1 lo que hace es que está presente en todos los tejidos. Y entonces también, además de producir una inhibición sobre la COX-1, perdón, sobre la COX-2, que es en el sitio de la inflamación, o sea, voy a quitar el dolor al paciente, también voy a producir un efecto inhibiendo la COX-1. ¿Dónde? En el sistema gastrointestinal. Y aquí es donde viene la fisiopatología o el mecanismo por el cual se puede desencadenar lo que es el efecto gástrico o la gastrolesividad. También yo tengo prostaglandinas o tengo COX-1 a nivel renal. Entonces a nivel renal se va a inhibir la COX-1 o se va a inhibir también las prostaglandinas, que a largo plazo va a bloquear las arterias renales. Y si yo bloqueo el flujo de sangre hacia lo que es el riñón, esto me va a desencadenar un bloqueo renal. Y si yo bloqueo el flujo de sangre hacia el riñón, en pocas palabras, a lo que me va a llevar es a tener insuficiencia renal, o sea, una falla renal. O sea que el uso prolongado de AINES me puede llevar a producir una falla en el riñón. Y que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces vamos viendo por qué el uso de mucho ibuprofeno en el abuelito puede ser malo. Porque además de producirle gastritis y producirle una úlcera gástrica, también puede afectarle el riñón. Y si este paciente ya tiene alteraciones renales de tipo metabólicas, más se lo va a alterar, más se lo va a llevar a la falla renal. Entonces, ¿y qué pasa? En las pulperías venden como confites lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, la famosa Tolofin. Ustedes pueden llamar cualquier medicamento que venden ahí en las pulperías y que sean para dolor, todos son AINES, menos los que contienen paracetamol o acetaminofén, que como ya los dijimos, no son considerados unos verdaderos AINES. Entonces en esos no tenemos tanto problema. El problema del paracetamol y acetaminofén es que
Después ya de 5 días, más bien nos va a producir más bien una falla hepática. Entonces, todos los medicamentos a largo plazo son malos. Entonces, tenemos que ir viendo después también cuál es el efecto secundario de del paracetamol y del acetaminofén. Adicionalmente, el mecanismo de acción o antiinflamatorio va a desencadenar una disminución también de radicales libres y del superóxido en la membrana celular donde va a actuar. Y eso es bueno. O sea, voy a disminuir los radicales libres, entonces va a haber menos sitio de inflamación. Va a inhibir las moléculas de adherencia, va a inhibir lo que es la quimiotaxis y la síntesis de citocinas. Entonces, ese efecto antiinflamatorio que va haciendo el diclofenaco, un metamizol, lo que va haciendo un dexketoprofeno, es lo que va haciendo aquí. Va disminuyendo la producción de citocinas proinflamatorias, entonces van disminuyendo toda la inflamación. O sea, va disminuyendo la cantidad de interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interfiere en los eventos mediados por células, por calcio, modifican la actividad fagocitaria. Entonces, todo esto es parte del mecanismo de acción cuando estos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa empiezan a actuar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Entonces, nos vamos a esto, pero lo quiero llevar a esto primero, o a esto mejor. En este primero, lo voy a llevar. Esta es la famosa cascada del ácido araquidónico. Y como les mencionaba, todo comienza ¿dónde? Todo va a comenzar, la cascada o el ácido araquidónico se va a liberar de la membrana celular. ¿Y de dónde en la membrana celular? A partir de los fosfolípidos. ¿Y por qué a partir de los fosfolípidos? Si ustedes recuerdan las clases de morfología, una membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica o una capa bilipídica, o sea, tiene doble capa, una capa arriba y una capa abajo, por eso se llama bicapa, compuesta de lípidos y tiene unos bastones aquí. ¿Para qué? Para que sea bien selectiva al momento que van a dejar pasar algunas sustancias hacia el interior de las células. Entonces está compuesta prácticamente a partir de lípidos. Principalmente 3 tipos de lípidos. Tenemos fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol. Pero principalmente está compuesto a partir de fosfolípidos. Un 75%, si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan ahí en su literatura, habla que un 75% de esa membrana está compuesta por fosfolípidos. Ahora bien, a partir de ese fosfolípidos nace una enzima. Esa enzima se llama la fosfolipasa. Y a partir de esa fosfolipasa, recuerden siempre que la fosfolipasa es una enzima. Entonces, todo lo que termina en asa es una enzima. Entonces, de los fosfolípidos, hay una enzima que se llama la fosfolipasa A2. Y de esta fosfolipasa A2, esta la va a convertir en lo que es el ácido araquidónico. Y a partir de ese ácido araquidónico que se convierte, entonces, el ácido araquidónico puede convertirse prácticamente en 3 elementos o en 3 sustratos, por decirlo en ese sentido. Uno, puede pasar a través de la vía de la ciclooxigenasa, a través de la COX-1 o la COX-2 y convertirse en isómeros llamados prostaglandinas. O ese ácido araquidónico se puede convertir a través de la lipoxigenasa en lipoxinas. O puede convertirse en lo que es el pulmón y convertirse en leucotrienos. Entonces, aquí es donde vienen, donde vuelvo y repito, a partir de la membrana celular tiene un componente que son los fosfolípidos. Estos fosfolípidos, a través de una enzima que se llama la fosfolipasa A2, se va a convertir en el ácido araquidónico.
Y a partir del ácido araquidónico, este puede tomar dos vías o tres vías. Una, tomar la vía de la ciclooxigenasa y a través de la vía de la ciclooxigenasa tomar todavía dos sustratos, que es la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Una que es constitutiva, que ya mencionamos, que es la 1, y la otra que es inducida, que es la 2. Que la inducida es la que se da en el sitio de la inflamación posterior a un trauma, un golpe, todo lo que hemos venido diciendo. Y que a partir de esta ciclooxigenasa se pueden producir dos elementos. Se me olvidó mencionar el otro. Uno son las prostaglandinas y el otro son los tromboxanos. Como su palabra tromboxanos dice, ahí es donde se van a formar los trombos, los coágulos. Y ya vamos a ver qué es lo que tiene que ver los tromboxanos en toda esta película que estamos viendo. Y por otro lado, si el ácido araquidónico no desea entrar a la vía de la ciclooxigenasa, puede entrar a la vía de la lipoxigenasa. Y a través de la vía de la lipoxigenasa convertirse en leucotrienos, que estos actúan más que todo a nivel pulmonar. Y ya vamos a ver en qué sitios de inflamación pulmonar actúan estos leucotrienos. Entonces ahora sí me voy atrás. Entonces si yo miro, esto es lo normal, esta es la cascada del ácido araquidónico. Y yo veo que entre las prostaglandinas hay también diferentes subtipos de prostaglandinas. Hay prostaglandinas A2, E2, D2, I2, F2 alfa, tenemos los tromboxanos A2, los leucotrienos B, C, D, E y A. Entonces, esos son los tipos de leucotrienos. Bien. Pasemos al mecanismo de acción entonces. ¿Qué pasa con el mecanismo de acción? Ahora estoy hablándoles, les acabo de hablar de la cascada del ácido araquidónico, lo fisiológico. Ahora es el mecanismo de acción de cómo un medicamento que pertenece a los antiinflamatorios no esteroideos actúa sobre la cascada del ácido araquidónico. ¿Cuándo un medicamento va a actuar sobre la cascada del ácido araquidónico? Cuando yo necesito bloquear lo que es las prostaglandinas. ¿Y cuándo las necesito yo bloquear las prostaglandinas? Cuando hay dolor, porque ya vimos nosotros en las primeras diapositivas, en la presentación anterior, que uno de los mediadores que se activa ante un trauma, ante un dolor, o en la vía del dolor, son las prostaglandinas. Por ende, los AINES lo que hacen es actuar sobre las prostaglandinas. ¿Sobre cuáles prostaglandinas? Pues va a actuar sobre tanto la COX-1 o la COX-2. Entonces, en este sentido, si yo tengo un fármaco que va a actuar sobre un AINES que va a bloquear la COX-2, o sea, que es en el sitio de la inflamación, va a actuar sobre las prostaglandinas, entonces, este medicamento, en un sentido, también va a actuar primeramente sobre la inflamación, principalmente, puede desencadenar disminución del dolor y la fiebre, por eso cuando le dan algún dexketoprofeno, le dan un ibuprofeno a un paciente, un diclofenaco, también puede servir como antipirético. A largo plazo, si le dan un medicamento a INES, puede actuar sobre el riñón, como les decía. Pero ya cuando actúa sobre el riñón, ya no es beneficioso. Ya cuando actúa sobre el riñón, sobre las prostaglandinas del riñón, va a actuar sobre lo que es la arteria renal aferente, bloqueándola. Entonces, en pocas palabras, lo que me dice aquí esta diapositiva es que yo encuentro prostaglandinas tanto a nivel inflamatorio en el sitio de la lesión, hay prostaglandinas a nivel que producen dolor y fiebre, yo tengo prostaglandinas a nivel de la hemostasia y tengo prostaglandinas a nivel del riñón. Y también tengo prostaglandinas a nivel de la mucosa gástrica, donde estas prostaglandinas cuando se producen lo que van a desencadenar es disminución del ácido clorhídrico. Van a producir una protección de la mucosa gástrica. Entonces producen más que todo cloro para dar una protección. Entonces, en ese sentido, cuando yo doy los AINES, yo tengo que pensar en este sentido,
que si yo uso un AINES, el AINES lo que va a hacer principalmente es bloquear las prostaglandinas y bloquear lo que es al mismo tiempo los sitios donde yo deseo que actúe, sobre la inflamación, sobre el dolor, sobre la fiebre. Pero yo no deseo que el medicamento actúe sobre el estómago desencadenando gastritis. Yo no deseo que a largo plazo un medicamento me vaya a desencadenar una falla renal en el paciente, porque me lo va a llevar a insuficiencia renal. Entonces, esas son las cosas que nosotros tratamos de evitar a largo plazo. Por eso los AINES son medicamentos que son perfectos de utilizarlos. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el proceso agudo, a un corto plazo, a un corto plazo. Aquí logramos ver nosotros entonces que también ya vamos a ir viendo algunas funciones de estas prostaglandinas, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de lo que hacen sobre el medicamento. Aquí estamos hablando ahora qué es lo que hacen las prostaglandinas. Las mismas pueden ser citoprotectores, o sea, son protectores de la mucosa del estómago, como la I2, la E2, y estas desencadenan pues esa protección que yo busco. Miren, miren los tromboxanos. ¿Qué es lo que hacen los tromboxanos? Los tromboxanos trabajan como agregantes de plaquetas, como mallas, para producir una malla en las plaquetas para que las plaquetas no se separen. Por ejemplo, en el dengue lo que hay es una desagregación de plaquetas. Por eso en dengue yo no le puedo dar aspirina a un paciente. Por eso en dengue yo a un paciente no le puedo dar diclofenaco. Por eso en dengue yo no le puedo dar un AINES a un paciente. Porque si lo normal, en situaciones normales, el tromboxano A2 produce agregación plaquetaria, y si un paciente tiene dengue y tiene fiebre y yo creo que le estoy dándole un diclofenaco, dándole un ibuprofeno, le voy a bajar la fiebre, más bien yo le puedo hacer producir un efecto secundario. ¿Cuál es ese efecto secundario? Producirle una antiagregación plaquetaria, o sea que voy a hacer que las plaquetas se separen más y eso va a producir más fuga capilar y va a hacer que las plaquetas bajen más rápido. Por ende, cuando alguien tiene una sospecha de un dengue, primero hay que hacer exámenes. Siempre manda a hacer exámenes. Y si no sabe que no tiene para exámenes, dele acetaminofén entonces. Y no se la complica. Pero no le dé un AINES. Porque si estamos ante un dengue, más rápido podemos complicar al paciente. Entonces, eso hay que llevarlo a casa. O sea, entender que que en la cascada del ácido araquidónico no solo se afectan las prostaglandinas, sino que también se afectan los tromboxanos. Y si yo afecto el tromboxano, debo recordar que el tromboxano, la función del tromboxano es agregar plaquetas. Y si yo agrego un AINES aquí, voy a bloquear las prostaglandinas, pero también bloqueo los tromboxanos. Y si bloqueo los tromboxanos, entonces ahora en vez de agregar plaquetas, ahora voy a desagregar, o sea, voy a producir un efecto antiagregante. Voy a producir más dilución de la plaqueta. Entonces ahora la sangre va a estar más raleada, entonces va a haber más facilidad de sangrado. Y en el paciente con dengue, el sangrado es más fácil. Las plaquetas ya están bajas. Y si le doy más AINES, más rápido le voy a bajar también las plaquetas. Entonces, es ahí donde tenemos que ser muy clínicos siempre con eso. Entonces, paciente con fiebre que tienen ustedes, exámenes primero y lo manejan con acetaminofén hasta no demostrar lo contrario. Entonces, en ese sentido, ustedes van haciendo una clínica más correcta. Una paciente embarazada no le van a dar una AINES. Denle siempre paracetamol intravenoso, denle paracetamol tomado, denle acetaminofén tomado. Como sabrán, acetaminofén y paracetamol son primos, entonces en ese caso no hay ningún problema darles, porque son de la misma familia. No son AINES. Pero si dan un AINES, ojo, porque ahí sí se puede complicar el paciente. Otra cosa que hay que mencionar de las prostaglandinas, pues lo que siempre les menciono a los estudiantes, pues que las prostaglandinas tienen algo similar y pues que nos hacen, nos hacen ser parte de esto de la farmacología, ya que el doctor Sil Salvador Moncada, como ustedes lo conocerán, que es un médico científico hondureño,
Pues el doctor Sil Salvador Moncada fue quien descubrió la prostaglandina, la I2, y al descubrir la prostaglandina I2, en ese sentido, se pudo encontrar su efecto vasodilatador. Debemos de entender que cuando se hizo ese descubrimiento, el doctor no lo hizo en función de ver si producía vasodilatación simplemente, sino que más bien quien lo había contratado a él era para otros efectos del efecto del óxido nítrico. Entonces, para ver por qué estaban trabajando el óxido nítrico y viendo la vasodilatación, y pues ahí vieron que la prostaglandina I2 producía vasodilatación. Y fue así como lo contrataron la patente de Pfizer, y pues ahí es donde pues se creó la molécula de Viagra en ese momento, y pues fue que fue utilizado como la sildenafil, ¿verdad? Para utilizarse con efectos terapéuticos sobre el hombre para producir lo que es la erección, porque como producía una vasodilatación, entonces había más flujo de sangre sobre lo que es el órgano viril y produciendo una erección. Entonces, eso fue el hallazgo, y pues a más adelante, pues este hallazgo de la vasodilatación no solo sirve ahí, sino que se actúa sobre todo a nivel de lo que es la farmacología, y el hallazgo de la prostaglandina I2 fue un hallazgo grandísimo para lo que es el mundo científico, y pues todo eso se lo debemos al doctor Sir Salvador Moncada, que hizo sus estudios, pues es hondureño, y que terminó de hacer sus estudios en lo que fue Cambridge en Inglaterra, y pues a él le debemos el descubrimiento, ¿verdad?, de lo que es la prostaglandina I2 y pues el uso del óxido nítrico. Entonces, en ese sentido, pues para que ustedes vayan entendiendo por qué también son importantes todos estos isómeros que estamos viendo nosotros y ir viendo, ¿verdad? Y por otro lado, también tenemos más prostaglandinas que le vamos a ir viendo también, como ser los leucotrienos. Los leucotrienos, pues no vamos a hablar de los leucotrienos, pero yo quiero que sepan que los leucotrienos, cuando estos leucotrienos se activan, lo que hacen es producir broncoconstricción, o sea, producen en el pulmón un cierre parcial del pulmón. Entonces, por eso muchas veces nosotros utilizamos antileucotrienos para tratar los cuadros de inflamación pulmonar. Y muchas veces cuando yo bloqueo, muchas veces cuando utilizo los medicamentos AINES, que vengo explicando, cuando yo utilizo un AINES, ¿qué pasa con el AINES? Pues el AINES, como les digo yo, bloquea la ciclooxigenasa. Entonces, si yo bloqueo la ciclooxigenasa, entonces bloqueo la prostaglandina, bloqueo los tromboxanos, y en algún sentido, al bloquear esto, yo puedo activar y hacer que aumente más los leucotrienos. O sea, si yo bloqueo la ciclooxigenasa, yo puedo hacer que aumente más la lipoxigenasa. Entonces, en ese sentido, es donde aparecen estos pacientes que son alérgicos a los AINES. Entonces, escuchen bien lo que les estoy diciendo. Tengo un paciente yo que de repente tuvo un golpe. Tuvo un golpe un paciente. Imaginémonos, nos llega la emergencia, una paciente femenina, antecedente de asma, nos llega a la sala de ginecología con antecedente de asma, datos de infección urinaria, y la paciente viene con fiebre, y pues vamos a hacerle exámenes a esta paciente, y pues viene con una pielonefritis, o sea, una infección urinaria severa y con dolor lumbar. Yo ya sé que clínicamente la paciente tiene fiebre, tiene dolor lumbar, yo tengo que agregarle un medicamento para el dolor de forma intravenosa. Ya le mando a hacer los exámenes. Al inicio le pongo un paracetamol intravenoso para calmar los síntomas, porque por la fiebre y todo estoy tratando de descartar que no sea dengue primeramente, ¿verdad? Y pues le dejo un paracetamol o un acetaminofén IV. Al venir los resultados, pues me dice que es más hacia un cuadro de pielonefritis, o sea, una infección urinaria, más el riñón que está siendo afectado. Entonces le voy a agregar un AINES. Pero ojo, tengo el antecedente de asma en este paciente. ¿Cuáles son las diferentes? ¿Qué puede pasar en este paciente? La familiar no me ha dicho a mí que es alérgica a los AINES, pero esta paciente
se le aplica el medicamento y lo que hace automáticamente el medicamento es bloquear lo que es la ciclooxigenasa. Al bloquear la COX-1 y la COX-2, entonces esto va a desencadenar que las prostaglandinas vayan a empezar a bloquearse. Entonces, al bloquear las prostaglandinas, ya no va a haber dolor. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber inflamación. Entonces, al no haber dolor, no haber inflamación, entonces ya por lo menos dije yo, ok, ya le quitamos el dolorcito, ya no hay inflamación, ya no hay fiebre, pero eventualmente la paciente empieza con tos seca, empieza con un atragantamiento, un rash alérgico, y ese rash alérgico luego viene y nos dice la paciente que ella tiene un antecedente, nos dice, bueno, tenemos el antecedente de asma, pero nunca había reaccionado a los AINES así. ¿Qué fue lo que pasó químicamente? Pues lo que pasó aquí con este paciente fue que se bloqueó la ciclooxigenasa porque yo puedo bajar, yo puedo bajar, es como cuando vimos, creo que todos estamos aquí en la misma clase de fisiopatología, que cuando miramos la cascada del colesterol en el síndrome ovario poliquístico, que yo al bajar un lado se aumenta el otro. Entonces lo mismo pasa aquí. Bloqueo la ciclooxigenasa, pero se aumenta la lipoxigenasa, o sea, se aumentan los leucotrienos. Y los leucotrienos que dijimos que es lo que hacen, broncoconstricción, o sea, se cierra más el pulmón. Entonces, en el caso de que bloquee la ciclooxigenasa para quitar el dolor, perfecto. Pero del otro lado, la lipoxigenasa se subió y produce más broncoconstricción, porque se aumentaron más los leucotrienos. Entonces, en ese sentido, le exacerbé más el asma. Entonces, yo sé que ya este paciente, bueno, entonces a la paciente se le aplicaron esteroides, se le aplicaron nebulizaciones y pues por bien la paciente salió. Pero yo ya sé que esta paciente es una paciente típica alérgica a los AINES, por lo cual tengo que tener bastante cuidado al momento de manejarla en un futuro con medicamentos para los AINES. ¿Estamos claros en ese sentido? Para que logren ustedes entender por qué, dónde viene lo que es las alergias, ¿verdad? Entonces, estos cuadros de reacción. Entonces, aquí los dejo con esta tablita para que continúen viendo todo lo que es el manejo de lo que va a ser los mecanismos antipiréticos, los mecanismos antiagregantes y cómo actúan estos eicosanoides. O sea, los eicosanoides son las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos.